Estamos creando un canal virtual adicional a la forma presencial de cómo presentamos el proceso práctico, cómo lo explicamos, cómo observamos los resultados. Por razones de contingencia que vivimos, vamos a crear esta opción. Entonces, lo primero y más importante es que ustedes tienen que tener absolutamente claro que toda la información de práctica está, en nuestro caso, asociado al sitio web prácticas.in.fcm.cl. Esta es nuestro conducto de contacto, de ingreso a la información, etc. En la opción ahí hay información, hay preguntas y consultas frecuentes, etc. De tal manera que ustedes, cuando quieran saber más, cuando quieran ingresar su informe, etc., tienen esta pantalla y obviamente utilizan la opción ingreso de alumnos, porque ustedes son alumnos, así como la empresa van a entrar a través de la otra opción que está allí señalada y que se abre una vez que ustedes empiezan la práctica, ingresan el supervisor y él los tiene que evaluar, ¿no? Así que ahí está la ventana que también tiene que ver con su supervisor, por si acaso él anda un poco perdido cuando avancen y terminen su práctica. Ahora, ¿por qué es tan importante este proceso? Porque es el primer acercamiento a la realidad laboral. Es donde ustedes van a lograr experiencia, esa experiencia que tantas veces es muy necesaria cuando dicen en tu currículo y donde usted ha trabajado. No, si yo hice práctica, yo hice ayudantía, pero ¿dónde has trabajado? Entonces esto es el primer enlace con la realidad. Es también la primera forma de ustedes verificar si tienen o no las competencias. Son los contactos de ustedes. Ustedes crean estos contactos para bien, para que les vaya muy bien y también en aquellos casos que uno no lo hace bien, es un arrastre. Así que aquí hay que prepararse y hacer bien la práctica. La conducta preprofesional. Aquí abres puertas, o también la junta, la cierras de acuerdo a cómo te fue en la práctica. Es una oportunidad también que tú tienes para decir, bueno, yo tengo afinidad con esta temática, etcétera, porque la informática tiene muchas áreas de desarrollo. Entonces, esta te gustó a ti, vas por ahí. También te puedes traer desde la empresa un proyecto de título, un proyecto que puedas desarrollar, ¿eh? Entonces tienes varias posibilidades. Y para nosotros como informática es una forma de detectar cómo estamos con los procesos, cómo podemos mejorar para que ustedes sean cada vez mejor formados. Las prácticas, vamos a la lámina 4, las prácticas son de dos tipos. La industrial, que es la primera, ojo, la primera. No se equivoquen llenando el botón de cuál es tu práctica y pones cualquiera, no, es la primera y ahí dice destacado en color naranja. Si no, se te van a crear una serie de problemas por no entender que la primera se llama industrial, la segunda se llama profesional. Y las prácticas tradicionalmente son 2 meses o 360 horas. Y el prerequisito es que la primera práctica es haber hecho el lenguaje de programación y base de datos, te vamos a mostrar por qué es importante. Y la segunda, como la profesional es previa ya a tu trabajo, hacerla cuando estás próximo a terminar, ¿no? Por eso se sugiere el último año. Ahora, casos especiales que informática recibe y hacer. Que la primera práctica sea de 1 mes o 180 horas. ¿Por qué está esa alternativa? Porque la primera práctica no es tan valiosa como la segunda. Entonces, por ese motivo, tú puedes hacer una práctica de 1 mes, pero la segunda tiene que ser de 3 meses o 540 horas, que es su equivalente. No hay prácticas industriales de 2 meses, son de 1 mes o de 2, no de 3. O una alternativa que nosotros ofrecemos, que tenemos que preguntársela al comité ejecutivo pregrado, digamos, es si tú quieres hacer una práctica social, cuyo trabajo es beneficiar a la comunidad. Trabajar en a lo mejor en un ítem que no es la informática, pero que tú lo requieres, porque socialmente te sirve a ti o a una comunidad. La otra alternativa es que las prácticas no sean en meses consecutivos, sino que sean en horas o semanas, días, etcétera, programados a lo largo de un año. No se exige un año haciendo la práctica, sino que a través de un año se puede hacer. Es una opción que
sobre todo cuando la práctica es de 3 meses, a veces son 2 más una extendida a lo largo de un tiempo. Ahora, nosotros nos interesa que tú hagas práctica en una empresa o institución, por eso que te pedimos que ojalá no la hagas en la universidad, y si quieres hacerla en la universidad se necesita autorización previa porque queremos que vayan a la empresa. No está prohibida la práctica profesional. La otra es que quieras hacerla en un centro de investigación, una o la otra, o bien está subrayado, las dos no las puedes hacer allá. Entonces ahí es posible y requerimos que un profesor te patrocine. Otra alternativa, que tú tengas tu propio proyecto de emprendimiento. Entonces, una de las prácticas podría servirte como tu propio proyecto de emprendimiento, la empresa que tú quieres crear, ¿no? La otra alternativa es que esto es válido para aquellos que se fueron, no es para ustedes, probablemente los que están viendo el video, sino que aquellas personas que se fueron laboralmente a trabajar y no lograron hacer la práctica como tal. Entonces nosotros hay una alternativa de reconocer el trabajo de un año como la posibilidad de una práctica. Ahora, ¿qué cosa hay que tener presente? Ya la práctica empieza en el mes de octubre, termina en el mes de septiembre, están desfasadas respecto al año calendario. Tú eres el responsable de obtener tu práctica, nosotros te ayudamos, pero es tu responsabilidad haber visto este video, si es que no viste la charla porque no fue posible. Ahora, es muy importante señalar de que efectivamente las prácticas se pueden hacer en nuestro país. Hay varios estudiantes que lo han hecho en lugares muy interesantes, la India, Brasil, Estados Unidos, etc. Pero allí Ecuador. Pero también se requiere en ese caso que tú viajes con un seguro, es sumamente importante porque no hay el seguro, hay un seguro básico que te cubre por ser estudiante chileno, pero solamente en Chile, no en el extranjero. Tienes que viajar con un seguro, no puedes viajar sin seguro porque te expones tremendamente a muchas cosas que te pueden ocurrir y donde no hay ninguna forma de ayudarte. Ahora, si quieres comunicarte con nosotros a través del mail de prácticas, obviamente no es un mail que funciona instantáneamente, hay que tomarse el tiempo, es mejor prevenir. Y ten muy presente que toda la información oficial de la universidad es provista no por informática, sino por dirección de estudio. Por ejemplo, cuando te piden un certificado de seguro de práctica, ¿dónde tienes que ir a buscarlo? No a informática, tienes que ir a dirección de estudio porque ese es el órgano oficial de la universidad. Cuando tú partes a hacer una práctica, el proceso natural que viene es que tienes que terminarla. Entonces, un mes después de haber terminado la práctica, tienes la posibilidad de documentarla en el sitio web de informática. Es un sitio muy sencillo. Tienes que registrar tu práctica, hacer un informe y haber completado la bitácora, que pues haber registrado los tiempos que fuiste haciendo y qué tarea hiciste cada día. Eso es muy sencillo de hacer. La información, una vez que tú la ingresas, el sistema le manda un mail al supervisor con una contraseña y se le pide al supervisor que nos evalúe dos cosas: una evaluación general de la práctica, qué le pareció y cuáles son tus competencias, cosa que vamos a hablar en unos minutos más. Ahora, si tú estás expuesto a alguna situación especial, algo que está ocurriendo, comunícate con nosotros a través de práctica, avísanos, me sucedió algo terrible, estaba pasando un problema, etcétera. Y eso lo haces a través de situaciones personales. Te comunicas con nosotros avisándonos que algo adicional, importante, te sucedió. Están los indicadores de las prácticas, ustedes pueden revisarlos, por ejemplo, históricamente, qué han hecho las prácticas los estudiantes, cuántas prácticas han hecho, por ejemplo, en un año, y los números tienden a mantenerse, así que esto es un informe que era de este momento, más o menos mantiene la misma validad hoy día. Sobre el número de prácticas, vemos que Santiago y Valparaíso son casi iguales, vemos que la parte entre práctica profesional e industrial, obviamente siempre la primera la hacen más que segunda, por eso que hay una diferencia. Podemos ver ya sea el resultado de varios años o resultado de un año calendario que estamos tomando como muestra. Sobre las competencias, a ti se te va a evaluar en base a 10 competencias, eso lo va a hacer el supervisor. Tu capacidad, tu confianza, tu empeño,
cuánto empeño pusiste, tu capacidad de adaptación, la flexibilidad que mostraste, la iniciativa, la capacidad que tuviste para integrarte en un equipo, tus conocimientos, tu asistencia, tu puntualidad y tu comunicación. Se te evalúa, podemos ver que las prácticas se evalúan entre 1 y 5, en general son superiores al 90%, han sido muy buenos los resultados históricamente y también en los periodos que hemos considerado que son anuales. Ahora, las competencias, nuevamente en esta lámina, podemos ver que históricamente son bastante buenos los resultados, que es el histórico, el otro era un poco más reciente. Podemos ver también que la diferencia entre los estudiantes de la Casa Central y Santiago son leves. Tenemos números, tenemos datos duros como para mostrar las diferencias, son similares. Y en concreto, cuando se te habla de competencias, se evalúan en base a rúbrica. Aquí está la rúbrica de los últimos 3 ítems que lo hemos mejorado en 2019. Por ejemplo, cuando se habla de capacidad de resolución de problemas, ¿de qué es eso? Cuando se habla de compromiso con calidad, ¿a qué se refiere? Esa es la dimensión. Cuando hablamos de comunicación efectiva, muy importante saber comunicarse bien. Por ejemplo, ahí dice que la dimensión es comprender y comunicar ideas y opiniones adaptándose al contexto donde se está refiriendo la opinión o lo que tú estás opinando. ¿Está? Y se evalúa entre 1 y 5. Esta rúbrica muestra el detalle de cómo se logra. Nosotros esperamos que las tuyas sean 4 y 5. Eso es lo que esperamos de ti. La 1 y 2 no son malas y pueden hacer reprobar tu práctica. Y la 3, ahí aceptable, tenemos que observar caso a caso qué sucede. Nosotros esperamos 4 y 5 contigo, sobre todo un promedio superior entre 4 y 5. Bien, transparentemente aquí tienen los ramos que han sido utilizados, tienen por eso se ve que base de datos y lenguaje de producción históricamente y en porcentaje, ya sea en los últimos años o en el último tiempo, son los que la llevan, ingeniería de software aparece ahí después. De tal manera que por eso les pedimos que si van a hacer la primera práctica, esos elementos los tengan y los manejen bien. No es que aprobaron, sino que se manejan muy bien esos dos elementos. También nosotros les preguntamos a ustedes, ¿qué podemos mejorar? Entonces hemos recibido 2.703 respuestas. Después hacemos un filtro, porque si uno, cuando pregunten estas preguntas, ustedes ya son personas mayores, o sea, no son niños chicos, entonces cuando uno tira una broma y dice por profesor CTM y etcétera, obviamente que eso desvalora el aporte. Por eso que de las 2.240 respuestas las tenemos allí. Tampoco se trata de hacer un testamento, es decir, brevemente, mira, esto es lo que yo opino, estas son las cosas que ustedes podrían mejorar. Esta información nosotros la pasamos al departamento y nos sirven como input para ir mejorando. No queda solamente en preguntas, sino que concretamente nos sirven de respuesta. También tienen un elemento que ustedes van a requerir. Mire, ¿saben qué? ¿Cuánto me podrían pagar por la práctica? Entonces hay valores relativamente cercanos que nos dicen cuánto nos podrían pagar, para uno tener una idea. No se trata de sueldo, por si acaso. No, los sueldos son destinados a trabajadores, este no es sueldo, son beneficios. Ojalá que los beneficios estén al lado derecho, ¿cierto? Pero también hay que tener presente que a veces a uno le entregan la locomoción, le entregan la alimentación, en sectores más caros, eso tiene bienvenido, digamos. Las prácticas a veces se hacen en lugares remotos, como los observatorios, los puertos pesqueros, los puertos en general. A veces incluso te ofrecen alojamiento, y eso es tremendamente útil. Así que una parte es la plata y la otra son los beneficios que en general en algunas empresas o instituciones les proporcionan. Y las tareas que se desarrollan en el último tiempo ahí se están mostrando, de tal manera que en general son similares. Esto es lo que nuestros estudiantes nos reportan, que han estado desarrollando en los últimos tiempos. Les sirven como una orientación, saber que uno hace algunas cosas, más o menos cuáles pueden ser. Y bueno, estamos en informática, y cuando estamos en informática, el proceso de práctica, hay una forma de presentarlo a través del diagrama de flujo-proceso, de tal manera que aquellos estudiantes que disfrutaron esas materias, aquí tienen el diagrama, lo pueden observar con las cajitas, digamos, ahí
el que quiera le pueden hacer un Zoom, no está en este momento disponible, necesito un Zoom porque me gustó el tema. Entonces ahí pueden ver el diagrama, el proceso, no escrito con palabras, sino que a través de los flujos de información que implican decisiones que tienen que tomar. Estamos ya terminando, esperamos que ustedes, obviamente no voy a hacer las consultas, pero las consultas, si es que las hay, lean el detalle del proceso. Está escrito, son dos páginas que ustedes tienen que leer, de tal manera que lo que yo he hablado está casi por escrito, y ahí ustedes lo pueden recibir. Bueno, que les vaya muy, pero muy bien, que vuelvan con buenos contactos, que vuelvan sabiendo que aprendieron en la práctica, y que tenemos que informática es una buena profesión que en el futuro ustedes van a vivir. Que les vaya muy